de misiones y evangelismo. Ayer fue más enfocado en lo que es las misiones y la verdad que fue de suma bendición para nosotros. Y creo que también una cosa que pensaba ayer era lo que significa y cómo debemos mirar el hecho de poder congregarnos cada domingo. Tuvimos la visita de una persona, si no voy a dar detalles, en la cual está yendo como misionera a un lugar pero muy peligroso, ¿sí? Donde va a ir a predicar el Evangelio. Y una cosa que me impactó es que esta persona comentó de que por 2 años no va a predicar. 2 años. Solamente en esos 2 años lo que va a hacer es como empezar a buscar el lugar para trabajar de una manera secular. Y luego sí, después de esos 2 años en los cuales ya esté instalada en el lugar, libremente va a predicar el Evangelio. Libremente digo, obviamente es lo que ella va a disponer, ¿no? de lo que es la predicación, porque la realidad es que en el país donde está o donde va a ir, no se puede predicar el Evangelio. Ahora, una cosa que me impactó en cuanto a esto es que lo que pensé rápidamente es, seguramente esta persona por 2 años no va a tener contacto con una iglesia local. O sea, no va a tener el privilegio que vos tenés hoy, en esta mañana, en poder cantar libremente al Señor. Y no solamente cantar libremente al Señor, sino hacerlo con parte de la Iglesia Universal de Cristo. Porque nosotros somos parte de esa iglesia. Ahora, esto, hermanos, nos debe llevar a valorar, en verdad, a valorar el hecho de poder estar cada mañana, cada domingo, adorando a nuestro Dios como congregación. Debemos valorarlo. Hay hermanos misioneros en el mundo que están saliendo y que desearían con todo su corazón poder estar un domingo cantando y adorando con nosotros en este lugar. Y te aseguro que si le preguntaras a la persona si le interesaría si cantamos en español, en inglés, en portugués, no le interesaría, solamente quisiera estar adorando a Dios con sus hermanos por un momento. Entonces, debemos valorar lo que tenemos. Debemos valorar lo que Dios nos permite hacer, que es venir a cantarle de su gloria. Vamos a tener hoy un tiempo de predicación que va a ser un poco más, voy a intentar que sea un poco más corto, ¿sí? No prometo nada. Pero antes quiero dar la bienvenida, la vez pasada no pude hacerlo, a Mónica y también a Isaías. Isaías ya viene hace varias reuniones ya del año pasado, y creo que sí, del año pasado ya había venido a varias reuniones, pero sean bienvenidos a la Iglesia de la Esperanza. Mónica, sobre todo, sentite en tu casa, es la segunda vez que venís y estamos muy alegres de que puedas estar con nosotros. Por segundo domingo también, a pesar de que en varios domingos nos había visitado por online, ¿sí? Ese método que la verdad no me agrada tanto, pero Santi está también con nosotros y en verdad también estoy sumamente contento. Hoy cuando lo vi llegar ahí, de verdad daba gracias a Dios por la vida de Santi. Los que no lo conocen, los invito a que se puedan acercar a Santi y que puedan charlar. Una persona muy sabia, ¿sí? Es muy joven, sin embargo, una persona muy sabia y una cosa que me impactó, lo conté el otro día, que me impactó es ver el corazón de servicio de Santi. Él no tiene mucho tiempo de convertido, de conocer al Señor. Sin embargo, lo vi servir en el casamiento de Andrés y dije, wow, yo quiero a esa persona en la Iglesia de la Esperanza. Así que oré al Señor y el Señor está respondiendo la oración. Así que bienvenido Santi también.
Y obviamente Iván, no voy a darte la bienvenida porque sos hijo de la casa, ¿sí? Sos parte de esta familia, pero está viniendo nuevamente, ya ha estado en los talleres de evangelismo muy entusiasmado, y gracias también a Tiago que está ahí, siempre Tiago agarrando a todos los que puede, discipulando. Muy buen trabajo, Tiago, es como un agente. Y también, Susana, también, segundo domingo, o sea, no seguido, pero segundo domingo que también nos está visitando, ¿sí? Así que también, Susana, ya hemos hablado, hemos tenido una linda charla, así que también, Susana, bienvenida, bienvenida. Hermanos, luego de la predicación vamos a tener el tiempo de asamblea en el cual necesitamos, por favor, que todos se queden. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón que en el tiempo de la asamblea lo que vamos a hacer es asignar, ¿sí? En realidad ustedes van a poder proponerse para algunos ministerios, o en realidad para todos los ministerios de la iglesia, así que obviamente va a haber una evaluación, ¿sí? No es que Johnny va a decir, bueno, yo quiero cantar, y va a ponerse a cantar porque no canta, o sea, o por lo menos no lo hace bien, ¿sí? O Tiago también, ¿sí? Tiago, no te anotes en el ministerio de adoración, no estás invitado ahí. Así que, obviamente, si ustedes consideran que pueden hacerlo, pueden anotarse, pero después va a haber una evaluación, ¿sí? Va a haber una evaluación en cuanto a esto. Así que están todos los ministerios abiertos, ¿sí? para el trabajo de lo que va a ser este año. Y obviamente están todos invitados. Antes que me olvide, y ahora sí voy a la palabra, hermanos, le quiero pedir que estemos orando por Germán y Lorena. Germán, algunos ya lo visualizan, sí, está congregándose ya con nosotros, él y su familia, pero estuvo con algunos síntomas, sí, de COVID, así que lo hisoparon ayer. No tuvo un contacto con ninguno de nosotros en una semana o un poquito más, así que por eso obviamente que no lo tomamos como riesgo, pero estemos orando por ellos, les mandamos saludos, seguramente van a estar escuchando y viendo la transmisión, así que les mandamos saludos, pero por favor estemos orando, si es posible que el resultado del test dé negativo, y si no es así, que ellos puedan pasar este tiempo de una manera muy, muy leve, ¿sí? Así que, bien, ahora sí, vamos a la palabra de Dios rápidamente. Vamos a continuar en la segunda carta del apóstol Pedro. Recordemos un poco el contexto de esta carta para las personas que no estuvieron el domingo pasado. Habíamos hablado y habíamos estado predicando durante varios domingos acerca de la primera carta del apóstol Pedro, y habíamos dicho que el contexto de esta carta se daba en una situación muy particular, y esa situación era persecución. Pedro comienza hablándole a aquellos expatriados, aquellas personas que estaban siendo esparcidas, ¿sí? por causa de la persecución en todo el Imperio Romano. Ahora, Pedro los anima y él les escribe dándole ánimo a estos hermanos, diciéndole, hermanos, yo sé que hay una persecución muy grande, pero quiero animarlos a que puedan contemplar el Evangelio de Cristo, y de esta manera ustedes van a ser fortalecidos para no caer en la negación de nuestra fe. Entonces, Pedro, viendo esto que obviamente estaba aconteciendo, el hecho de que muchas personas por causa de temor, y hermanos, el miércoles vimos que el temor no es algo que nosotros no vamos a sentir, hablamos acerca del temor que David sintió y cómo muchas veces el temor que nosotros sentimos nos lleva, ¿sí?, a tomar malas decisiones. Y obviamente en este contexto de estas personas también ellos tomaron y tomaban muy malas decisiones. Una de las decisiones que tomaban más terribles eran, obviamente, negar su fe en Cristo Jesús. Ahora, Pedro los anima a estas personas a no negar la fe, pero no solamente a no negar la fe, sino también a vivir
una fe genuina. Hermanos, es muy, pero muy sencillo decir yo soy creyente. Es muy sencillo decir yo creo en Cristo, sin embargo, lo difícil en verdad es seguir a Cristo. Y estas personas decían creer, sin embargo, muchos de ellos no seguían, no tomaban su cruz y no eran capaces de, si era necesario, morir por causa de Cristo. Pedro entonces les habla a ellos y les dice de que ellos deben permanecer fieles a Dios. Miren cómo termina, o casi el final de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá, los establecerá después de un breve sufrimiento. Pedro lo que les está diciendo es: confíen en que Dios va a hacer la obra en ustedes. Dios es fiel en hacer la obra en ustedes. Ahora, Pedro no les promete de que no van a sufrir. Pedro les dice, van a sufrir un breve sufrimiento. Sin embargo, ese sufrimiento va a ser la herramienta por la cual Dios va a moldear a estas personas. Los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer, los va a establecer. Y esto se va a dar por medio del sufrimiento. Ahora, en el contexto de la segunda carta, Pedro habla acerca de otra persecución o otro peligro que se está dando en ese tiempo en la iglesia. Y hermanos, les aseguro que esta carta y este contexto es particularmente calcado al tiempo que estamos viviendo hoy. La segunda manera en la cual la iglesia es perseguida o es atacada, mejor dicho, por Satanás y por todo el mismo infierno es por medio de las falsas enseñanzas. En esta semana leí varios comentarios acerca de personas que están establecidas en falsas iglesias y en falsas enseñanzas, quejándose y enojándose porque esas falsas enseñanzas son criticadas. Y muchas de esas personas creen que el hecho de criticar una falsa enseñanza o de exponer una falsa enseñanza es falta de amor. Es verdad, hay algunos que hacen eso por ignorancia. Sin embargo, hermanos, la mayoría de los que creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, enseñamos en contra de las falsas enseñanzas por amor a aquellas personas que por causa de los malos predicadores, por causa de los falsos maestros y por causa de los falsos profetas están camino al infierno. No podemos callarnos cuando vemos a la iglesia siendo atacada por falsas enseñanzas. Algunos nos tildan de intolerante. No toleramos la falsa doctrina. No nos creemos los dueños de la doctrina. No nos creemos los dueños de la palabra de Dios. Sin embargo, sí creemos y tememos a la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, velamos por la pureza del mensaje. Ahora Pedro les escribe esta carta a estas personas advirtiendo acerca de las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Hermano, como dije el domingo pasado, una gota de veneno en un vaso de agua
transforma el vaso de agua en 100% de veneno. No podemos decir, bueno, hay algunas enseñanzas erradas. Sin embargo, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Sin embargo, yo hago la vista gorda a esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque me siento cómodo en el lugar donde estoy. Esta semana hablé con una persona que me decía, yo anhelo tanto una iglesia sana, anhelo tanto congregarme en una iglesia sana, pero lo que pasa es que las iglesias sanas que encuentro, todas están lejos de mi casa. ¡Wow! Menos mal que anhela. Hermanos, en verdad debemos velar por la sana enseñanza del Evangelio. Pedro entonces ahora no solamente nos va a advertir de las falsas enseñanzas, sino que también Pedro nos va a recordar en este día particular la palabra de Dios y nuestro mismo Dios nos va a recordar en este día, en esta mañana, acerca de la razón por la cual estas personas deben mantenerse firmes en la sana doctrina. Hay una razón por la cual debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios. O en realidad hay varias razones. Y hermanos, si yo te digo que la razón es el Evangelio de Cristo, ¿qué me dirías? Bueno, Fernando, la verdad, todos los domingos predicas acerca del Evangelio. Cada domingo estás hablando del Evangelio. Ya sé que la razón de poder mantenerme firme es el Evangelio. Pero hermanos, cuando venimos a la iglesia y cuando se predica la palabra, no estamos haciendo otra cosa que recordar lo que ya sabemos. ¿Saben por qué necesitamos recordar constantemente lo que ya sabemos? Porque somos muy, pero muy olvidadizos. Miren lo que Pedro dice en el versículo 12, en el versículo 13 y en el versículo también 15. Luego de haberle dicho que estas personas participaban de la gracia de Dios y de la naturaleza divina con Cristo, y luego de haberles dicho también lo que ellos debían hacer ahora por este privilegio que tenían de participar de la gracia de Dios, ahora Él le dice esto: por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas. Miren lo que dice: aún cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles de esto. Pues que pronto abandonaré este cuerpo tal como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo esforzarme para que ustedes, de mi partida, ustedes puedan tener siempre presente todas estas cosas. No sé si notaron, pero Pedro en estos versículos 3 veces les habla y les dice a estos lectores y obviamente a nosotros que Él debe recordarnos el Evangelio de Cristo. Y miren, Pedro no está diciendo particularmente: ustedes, hermanos, ya que se olvidaron del Evangelio de Cristo, ahora voy a recordarles. Pedro les dice a ellos que ellos están firmes en la fe, que ellos están firmes, afianzados en la verdad que habían recibido. Aquella verdad que había sido dada una vez a los santos. Sin embargo, Pedro sí les dice: a pesar de eso, hermano, hermana, debo recordarte. Y hermanos, esa es la tarea que tenemos como iglesia. Eso es lo que venimos a hacer cada domingo cuando venimos a congregarnos. No solamente venimos a cantar, hermanos.
No solamente venimos a decir de qué manera vamos a servir a Dios, sino también, hermanos, venimos a ser recordados el por qué debemos servir a Dios, el por qué debemos cantar a Dios y el por qué, hermanos, venimos cada domingo a este lugar. Y es sencillamente la razón de que porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Yo no sé cómo es tu día semanal. No sé cómo es el tiempo en el cual te levantás, luego te acomodás y salís a tu trabajo. Pero, hermano, estoy seguro de que no siempre en tu día estás recordando y meditando en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sabes por qué estoy seguro? Porque soy el ejemplo de eso. Yo no todos los días me levanto y medito sobre la cruz y sobre el sacrificio de nuestro Señor. Sin embargo, es un hábito que debemos llevar en nuestro día. Pedro entonces les dice a ellos que Él les va a recordar, que no es un peso para Él recordarle la verdad a ellos, que no es un peso nuevamente animarlos y recordarles todo lo que los ha llevado a la salvación eterna. No es un peso para Él, aún, hermanos, aún en medio de su muerte. No sé si notaron eso. Pedro podría haber dicho, la verdad, yo ya he trabajado tanto. El Señor me ha dicho que mi muerte está a la vuelta de la esquina. Voy a tomarme una jubilación antes de ir con el Señor. Voy a disfrutar un poco de la vida. Ya bastante he sufrido por la causa del Señor. Sin embargo, sé que mi muerte está cercana, entonces me voy a dedicar ahora sí a disfrutar de la vida. Fíjense que Pedro no dice eso. Pedro, su prioridad, a pesar de que su muerte estaba cercana, su prioridad era animarlos y obviamente recordarles el Evangelio de Cristo. Miren cómo continúa en el versículo 16. Porque cuando les hicimos saber, obviamente él está hablando de la predicación a estas personas, del testimonio de Pedro y también de los apóstoles de Cristo, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Lo primero que Pedro les va a decir y les va a recordar, hermanos, es que Cristo viene por nosotros. Y hermanos, miren qué diferencia en lo que Pedro está diciendo. Porque obviamente cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, que hermanos, en verdad debemos empezar a predicar acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Pedro les habla acerca de la venida de nuestro Señor, ahora Pedro obviamente tiene presente la venida de nuestro Señor hecho carne. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él dice que Él ha visto su majestad con sus propios ojos. Pedro, en otras palabras, lo que nos está diciendo es, yo quiero recordarles, hermanos, de que todo lo que les estamos hablando no nos contó otra persona. No fue algo que leímos en algún libro de mitología griega. En realidad lo que les estamos contando es la verdad que hemos visto con nuestros propios ojos. Y es exactamente lo que
Juan, en su primer carta, nos dice: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que nuestras manos tocaron, eso es lo que nosotros les anunciamos en cuanto al verbo de vida. Pedro entonces dice de que nuestro Señor viene, y hermanos, eso no es un mito. Debemos estar listos, debemos estar preparados, porque nuestro Señor viene. Seguramente las personas, cuando escuchaban en el Antiguo Testamento de que el Mesías iba a venir, de que el Mesías estaba cerca, seguramente por muchos años, miles de años, habrán dicho: ah, sí, mis papás esperaban eso, mis abuelos esperaban eso, mi tatarabuelo esperaban eso. Hermanos, hay veces nosotros decimos: bueno, hace 2000 años que estamos esperando que el Señor venga. ¿Recordás cuánto tiempo pasó de la promesa a Abraham al cumplimiento de Cristo? Alrededor de 2000 años. Y personas esperaron y esperaron. Sin embargo, en un momento, el menos esperado, Cristo vino. La promesa de que nuestro Señor ahora viene con todo su poder. Y esto implica, hermano, que viene también a juzgar, viene también a salvar, pero también viene a vencer. Pedro dice: esto no nos contaron, esto nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos escuchado. Y hermanos, en esta verdad debemos mantenernos firmes. ¿Cómo contestarías a una persona que dice que Jesús no es real? Con una trompada. ¿Hizo alguien por ahí? No, no es la manera. ¿Cómo contestaríamos? ¿Estás preparado para responder y a dar argumento de tu fe? No es la manera, ok. Ya veo que varios están practicando. No. El otro día lo vi a Mauri ahí practicando, no. Debemos estar listos para presentar argumento de nuestra fe. Debemos tener las herramientas para poder hablar de una manera convincente de nuestra fe. Obviamente sabiendo que el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, que convence para salvación. Entonces, el segundo punto, luego de habernos dicho que Cristo viene y que Él es testigo y que afirma Pedro de que Cristo viene, y llamar a estas personas no solamente a recordar esta promesa de que Cristo viene, sino también, hermanos, a predicar esta promesa de que Cristo viene. Ahora, Pedro nos va a hablar en el versículo 17 acerca de la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la gloria, la honra, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Alguien recuerda a qué se está refiriendo Pedro en cuanto a esto? ¿Cómo? Perdón, se me fue las palabras. Transfiguración, exactamente. En el momento en el cual el Señor lleva a sus discípulos y el Señor está orando y de repente Él es obviamente envuelto de la gloria
del Padre en ese momento. Entonces se presentan ante él Elías y Moisés, y los discípulos que hicieron dijeron, bueno, hagamos acá una enramada, quedémonos a vivir acá. Ahora miren qué interesante, porque ellos no se dieron cuenta que a partir de ese momento ellos no necesitaban permanecer en un lugar particular para ver la gloria de Dios. No se dieron cuenta de eso. ¿Te diste cuenta de eso? En el momento en que Pedro ve la gloria del Hijo, en el momento en el cual el Hijo se encarnó, y no solamente se encarnó, sino que murió en la cruz y resucitó al tercer día y fue llevado a la gloria con el Padre. Entonces, a partir de ese momento, hermanos, nosotros ahora podemos ver su gloria. Podemos contemplar su gloria. Podemos oír la voz de nuestro Dios diciendo, este es mi Hijo. Podemos oír la voz de Dios diciendo, a Él escuchad. En ese momento ellos no oyeron solamente una voz para quedarse ellos ahí disfrutando de esa gloria. Lo que Cristo hizo fue hacer que esa gloria nosotros también podamos contemplarla. ¿Saben cómo? Por la palabra de Dios. ¿Saben por qué nuestras vidas hay veces continúan reflejando el pecado? ¿Saben por qué nos cuesta tanto adorar al Señor? ¿Sabes por qué te cuesta tanto orar? ¿Por qué te cuesta tanto levantarte un domingo cuando no es tan tarde? A las 11 de la mañana la reunión no es tarde. Todos trabajamos acá, ¿verdad? Todos, casi todos. ¿Te cuesta levantarte a las 7 de la mañana para irte a trabajar día a día? Óscar, ¿a qué hora te levantás? Antes te levantabas más temprano, bueno, está a las 2 de la mañana. ¿Te costaba? ¿Sí? ¿Alguna vez pensaste en decir, la verdad hoy no tengo ganas de ir y... ¿No? Bueno, pudiste haberlo pensado, el tema está que a mí me pasa y a veces digo, ¿qué? No tengo ganas de levantarme y ya me estoy cambiando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque es una obligación. Ahora, ¿por qué es una obligación? Ahí está. Hermanos, es una obligación para nosotros y lo hacemos sencillamente porque en el momento que nosotros faltemos a nuestro trabajo, nuestro jefe nos va a decir, bien, hoy podés pasar por el correo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros velamos por lo que recibimos, ¿verdad? Velamos por lo que recibimos. Entonces, como sé que necesito el dinero para vivir en el mes, entonces no puedo faltar al trabajo. Sin embargo, hermanos, no velamos por la gloria que Cristo nos ha mostrado y que nos ha entregado. No importa si llego tarde a la iglesia. Si igual no tengo que fichar. No importa si llego tarde a la iglesia. Si igual el pastor nunca me va a llamar la atención por eso. No importa si hoy no voy. El otro domingo voy o voy el miércoles. Hermanos, cuando hacemos eso es cuando en verdad no hemos visto y no hemos recibido la gloria del Hijo aún en nuestros corazones.
Porque hermanos, cuando entendemos que Cristo habita en el medio de la congregación y de la alabanza de su pueblo, cuando entendemos de que Jesús habita y se agrada en la adoración de su pueblo, es cuando en verdad, de verdad en nuestro corazón entendemos el beneficio que tenemos de ver su gloria cara a cara. Pedro había visto la gloria del Señor. Y Él entonces ahora nos da el testimonio de esa gloria. Nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Quieren ver de que lo que Pedro nos está diciendo no proviene de Él? No es algo que a Él se le ocurrió, no es un invento. Pedro nos está y nos va a hablar ahora acerca de la palabra profética más segura. La palabra que no proviene de hombres. Esa palabra que no viene de alguien que te dice, Dios te dice. Esa palabra que no endulza tus oídos. Esa palabra que te confronta tu pecado. Esa palabra que no sale de la lengua de hombres impíos. Esa palabra es santa. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiero hacer una pequeña aclaración, hermanos, con este pasaje. He escuchado un montón de veces y he leído un montón de veces en Facebook y en otras redes sociales de personas que dicen: yo interpreto la Biblia de esta manera. Es tu interpretación de la Biblia. Hermanos, la Biblia nos dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Esto significa, ¿a quién le importa cómo interpretas la Biblia? La Biblia no se interpreta como uno quiere. No podemos hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos. Hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios. Hoy recién hablaba con un hermano que me contaba acerca de una predicación, acerca de la salvación. Y por Dios, ¿cómo podemos tomar la Biblia de esa manera? Hacer decir a la Biblia lo que no está diciendo. No podemos interpretar la Biblia como nosotros queremos, porque la palabra que estamos leyendo es la palabra de Dios. Y hermanos, esa palabra es una antorcha en nuestro camino. Tampoco podemos decir creer en la palabra y la Biblia nos dice es por allá e ir por allá. Tampoco podemos decir yo creo y amo la palabra, pero cuando la palabra de Dios nos dice que debemos hacer una cosa u otra, hacemos absolutamente lo contrario. La palabra de Dios en verdad es una antorcha que alumbra nuestro camino. Alumbra en medio de la oscuridad. La segunda parte del tercer punto, Pedro termina hablándonos acerca
de cómo fue dada esta palabra. ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios? Primero, debemos entender de que es la palabra profética, palabra dada por Dios. ¿Quieres escuchar profecía? Lee la Biblia, hermano. Pero viene el profeta tal y tal, el otro. ¿Qué? Por Dios. Esos profetas a veces ni saben nada de la Biblia. Lee la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Una característica fundamental del Hijo de Dios es que ya no es dominado por el pecado, por la concupiscencia, que ya no es dominado por su propio sentimiento, sino que es dominado por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que guía su camino. Es el Espíritu Santo de Dios el que muestra y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no hace que te caigas, hermano. Trae convicción de pecado a tu vida. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es aquel que apunta a la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo es aquel que envolvió de gloria al Hijo. El Espíritu Santo es el que nos anuncia también de que Cristo viene. Y todo eso, hermano, lo hace por medio de la palabra de Dios. Porque la profecía nunca estuvo bajo control humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Hay veces que algunos argumentos de algunas personas es, bueno, en realidad Pablo o Pedro o Santiago está escribiendo en un contexto, no es para vos. Lo que está diciendo no se aplica a vos. Es un contexto particular de la historia. ¿Por qué Pablo dice que, por ejemplo, las mujeres no pueden ser pastoras? No, no creas eso. En realidad, Pablo era un machista. Escuché eso de verdad, alguna vez alguien me lo ha dicho. Pablo era un machista. No hay que prestarle atención a lo que Pablo dice. Hermanos, no era Pablo. Era Cristo, era Dios hablando por medio de la vida de Pablo. Y déjame que te diga otra cosa, Dios no tiene un contexto. Si Dios dice que el pecado es pecado, lo dice en el principio de la creación, lo dice en el tiempo de Abraham, lo dice en el tiempo de Moisés, lo dice en el tiempo de los profetas, lo dice en el tiempo de Cristo y lo dice en el tiempo de los apóstoles y lo dice en este tiempo. No pongamos a la Biblia en un contexto que nos guste. Si la Biblia lo dice, es amén. Y yo sé que hay veces que cuesta entender algunas cosas de la Biblia y decir, ¿pero por qué? Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, ¿acaso el vaso le va a decir al alfarero por qué me hiciste así? ¿Acaso vos le vas a decir a Dios, Dios, ¿sabes que no me agrada tu ley? Cámbiala. Dios, ¿sabes qué? No estoy tan contento con lo que decís. Dios te va a decir en otras palabras, ¿y a mí qué? Dios no cambia, hermanos. Es inmutable. Si Él dijo algo,
es amén. La profecía, entonces, la palabra de Dios es la palabra profética segura que tenemos nosotros. Esta palabra no nació en hombres, no nació en personas que dijeron, no tengo nada que hacer, voy a ponerme a escribir algunas fábulas. Esta palabra nació y nace en el corazón de Dios y es como Dios se comunica con nosotros. Esto es el testimonio del Evangelio en el cual Pedro nos está recordando una mañana más. Si hoy te encontraras con Pedro y él te preguntara, ¿qué es lo que te recordó en esta mañana? Podemos contestar todos, no se peleen. ¿Qué nos recordó entonces Pedro en esta mañana? El privilegio que tenemos de congregarnos. ¿Qué más? El privilegio de ser elegidos por Él. ¿Qué más? Wow, la necesidad de recordar el Evangelio todos los días. ¿Qué más? Así es, no tomar la Biblia y decir, yo creo así y listo. ¿Qué más? ¿Cómo? Wow, ese fue el primer punto. Debemos esperar la venida de nuestro Señor. No importa el tiempo, no importa que Cristo viene. ¿Qué más? Wow. Segundo punto, podemos contemplar la gloria de Dios. Hoy el velo se ha roto. Ya no hay un velo que separe la gloria de Cristo de nosotros. Podemos verlo cara a cara. Tremendo. ¿Qué más? Tercer punto. Que la palabra de Dios es confiable. Debemos confiar en ella. No debes confiar en la palabra del pastor, del líder. No, debes confiar en la palabra de Dios. Eso es lo que en verdad debemos hacer, confiar en que la palabra profética que tenemos, y es la palabra de Dios, es quien alumbra nuestro camino. Y creo que el punto B del tercer punto lo dijeron por ahí, que debemos confiar en la inspiración de la palabra de Dios. Agrego otro punto, no busques palabra de Dios en lugares equivocados, porque vas a encontrar mentira, vas a encontrar engaño, nada más que eso. Busca la palabra de Dios, que la tenés hoy en tus manos y en tu casa todos los días. 24 horas en el día tenés la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta reunión. Gracias porque nos hablaste, Señor, por tu palabra. Sin duda nos hablaste. Y queremos pedirte, Padre, que en este tiempo que vamos a tener de asamblea, vos puedas estar guiándonos para poder, obviamente, organizar, pero todo, absolutamente todo, bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.